En un pequeño pueblo de La Rioja llamado San Vicente de la Sonsierra, Carmen llevaba años casada con Javier, un hombre que para ella era como un libro viejo y predecible. Durante los años de matrimonio, había aprendido cada uno de sus hábitos, la siesta obligatoria después del almuerzo, su pasión por la pesca en el río Ebro y sus interminables charlas ruidosas pero vacías sobre política que terminaban siempre con un «¿Qué país, Carmen?». Su vida juntos en la ciudad cercana de Logroño era tranquila, demasiado tranquila quizá, faltaba esa chispa que encendiera algo más intenso. Un día, decidieron hacer una escapada para visitar a su primo Manu, que vivía en un caserío perdido entre los viñedos. Carmen no imaginaba que ese viaje cambiaría para siempre el rumbo de su existencia. El trayecto en el viejo Seat 127 de Javier fue como una película de antaño, polvorienta, llena de baches, pero con la promesa de algo auténtico al final. Javier reía a carcajadas mientras Carmen miraba por la ventana, contemplando los interminables campos de girasoles que parecían despedirla hacia lo desconocido. Al llegar, un aroma familiar la recibió, hierba recién cortada, humo de chimenea y ese olor rústico y honesto que solo el campo puede regalar. Manu apareció en la puerta, alto, de hombros anchos y con una sonrisa pícara que escondía secretos. Vestía una camisa descolorida por el sol y unos pantalones de trabajo manchados de tierra, o quizás de vino, bromeó Carmen para sí misma. Cuando sus ojos se posaron en ella, Carmen sintió un vuelco en el corazón, algo más profundo que un simple saludo. Ella llevaba un vestido veraniego sencillo pero elegante, de un tono crema que la hacía parecer una luz en medio del paisaje. La tela ligera danzaba con el viento, dejando entrever una pierna que Carmen no dudaba en mostrar con coquetería. Al cuello, una cadena de oro fina y en la muñeca un brazalete que le había regalado su madre. Sus sandalias con un tacón modesto parecían fuera de lugar entre la sencillez rural, pero a ella le encantaba ese contraste. Manu la ayudó a bajar del coche con manos fuertes y ásperas, un toque real y tangible. Javier, ajeno a la tensión silenciosa entre ellos, descargaba las bolsas del maletero con su habitual energía. «¿Qué tal, primo?». «Como siempre, ligeros de equipaje pero cargados de regalos», dijo mientras le ofrecía una botella casera de orujo. «Vamos, no os quedéis ahí parados. Ya tengo la sauna lista y la cena en marcha», añadió Manu con una carcajada profunda que parecía hacer callar hasta a los pájaros. Entraron en la casa. El olor a pan recién horneado, hierbas aromáticas y algo indefinible pero profundamente masculino llenaba el ambiente. Manu lo sentó a la mesa, que ya rebosaba de platos, patatas calientes, un guiso contundente, y unas lonchas de tocino que parecían prometedoras. Sirviendo el orujo con mano segura, Manu alzó su vaso y brindó, «Por la visita, primo. Que no falte nunca la hermandad». Carmen observaba en silencio, pero todo su foco estaba en Manu, cómo sujetaba el vaso, cómo sus músculos se marcaban bajo la camisa, cómo la sonrisa en sus ojos la desarmaba. Javier pronto se embriagó, sus discursos políticos subían de tono y perdían sentido, mientras Carmen se volvía cada vez más atenta a cada movimiento de Manu. Ella creyó notar que él también intentaba evitar mirarla, pero sus ojos, cargados de una chispa escondida, volvían una y otra vez hacia ella. Durante la cena, cuando Carmen se levantó para ayudar a recoger, sus manos se rozaron, y esa simple caricia fue un terremoto de sensaciones eléctricas que recorrió su cuerpo. Apenas pudo contener un suspiro. Manu sonrió con complicidad, y en esa sonrisa Carmen leyó que él también sentía algo más allá de lo accidental. Javier, como de costumbre, quedó dormido sobre la mesa. Los dos quedaron solos. Manu lavó sus manos y le sirvió una infusión de hierbas. En el silencio roto solo por el ronquido de Javier, Carmen sintió que algo estaba a punto de suceder, algo que cambiaría definitivamente su destino. Manu puso la taza delante de ella y su mirada era tan intensa que Carmen sintió que el corazón se le oprimía, anticipando lo inevitable. Afuera, la noche riojana se desplegaba con su calma profunda, llena de susurros de hojas, grillos y el lejano ladrido de perros. Carmen, tumbada en la cama, miraba el techo y pensaba en Manu, en sus manos, en esa sonrisa que quedó grabada en su piel. Era imposible no sentir que algo nuevo y peligroso había comenzado. La madrugada trajo consigo un sol dorado que bañaba la habitación. Carmen fue a la cocina y allí estaba Manu, con otra camisa limpia y arremangada, mostrando sus brazos bronceados y fuertes. Al verla, sus ojos se encontraron sin vergüenza ni duda, solo con la certeza de que ese día sería distinto. «Buenos días, prima», dijo con voz baja y cálida,
Ya me he levantado temprano para adelantar trabajo. Ven, ayúdame con el agua del pozo, que aquí uno solo no puede con todo. Carmen aceptó, vestida con una falda ligera que parecía creada para moverse al ritmo del viento, y juntas fueron al pozo antiguo, escuchando el crujir melodioso de la madera al levantar el cubo. Ella no podía apartar la mirada de sus brazos tensándose con cada movimiento, hipnotizada por esa fuerza que solo el campo conoce. Sin palabras, trabajaron la mañana, y cada gesto entre ellos era una danza silenciosa de deseo contenido. Manú le habló de la cosecha, de las patatas de aquella temporada, y Carmen veía en él el símbolo vivo de una masculinidad diferente a la de Javier, más elemental, más auténtica. Cuando Javier despertó, se unieron de nuevo a la mesa. Él bromeaba y reía, pero Carmen sentía que entre ella y Manú había dos mundos chocando, creando algo nuevo y perturbador. En un instante, sus miradas se cruzaron y Carmen notó la chispa que ya no podía negar. Al acabar la comida, Manú la invitó a pasear por el huerto. Caminando por el sendero serpenteante, sus sombras se entrelazaban cada vez más. Cuando su mano tocó la de ella, el contacto fue cálido y duradero, como un sol después de la tormenta. Junto a un manzano viejo, Manú le ofreció una fruta. Carmen la mordió y el dulce jugo llenó su boca. Él la miraba con deseo puro, y dijo con voz ronca: «Comes la manzana como si fuera tuya». Ella sintió que el corazón se aceleraba y que ese día no sería como los demás. La tensión entre ellos era palpable, como el aroma del campo en verano. La tarde terminó con una visita a la sauna del caserío. Carmen, envuelta en un albornoz de algodón, con el cabello recogido pero con algunos mechones pegados a la nuca por el vapor, se sentía por primera vez realmente viva y libre. Javier, impaciente, no tardó en retirarse, dejándolos solos en ese espacio cargado de calor y promesas. La atmósfera se volvió densa, casi tangible, mientras Manú manejaba el Benic con precisión, enviando aromas de menta y abedul que parecían hechizar el ambiente. Las caricias de Manú fueron suaves y decididas, quitando la tensión de los músculos de Carmen, hasta que su mano se deslizó por su espalda con un calor que la dejó sin aliento. Sus ojos ardían con un deseo sincero, sin vergüenza ni miedo, solo pura pasión. Al salir, la luna iluminaba el camino y sus manos se encontraron de nuevo, esta vez sin apartarse. Caminaron unido a la puerta de la casa, donde Manú la besó con una mezcla de cautela y hambre que Carmen respondió con igual intensidad. El beso fue un punto de no retorno y, mientras sus cuerpos temblaban al unísono, supieron que nada sería igual de nuevo. Javier seguía durmiendo en la casa, ajeno al fuego que ahora ardía bajo sus pies, pero en el aire quedó flotando una pregunta: ¿qué pasaría cuando la verdad saliera a la luz? ¿Podrían detener la tormenta que acababan de desatar? A la mañana siguiente, San Vicente despertaba envuelto en una niebla suave que parecía querer ocultar secretos. Carmen bajó las escaleras con una mezcla de nervios y una sensación extraña que le hacía cosquillas en el estómago. Llevaba un vestido blanco de algodón, ligero y casi transparente bajo la luz tenue de la cocina, que dejaba entrever la curva delicada de su espalda y el contorno sutil de sus caderas. Su cabello, recogido en un moño deshecho, dejaba escapar mechones que acariciaban su cuello, otorgándole un aire de fragilidad irresistible. En la cocina, Manú ya estaba allí, con la misma camisa de cuadros que parecía su uniforme de trabajo, remangada hasta los codos, mostrando unos brazos firmes y bronceados por el sol. Mientras cortaba pan, sus dedos fuertes y callosos se movían con sorprendente delicadeza, y al levantar la vista, sus ojos se encontraron con los de Carmen, destilando una mezcla de ternura y fuego contenido. «Buenos días, prima», dijo con voz suave, casi un susurro. «¿Has dormido bien?». Ella sonrió, tratando de ocultar el temblor que le recorría la piel. No dijo nada, pero en ese silencio se tejía una conversación más profunda que cualquier palabra. Javier no apareció hasta la tarde, con una sonrisa despreocupada y una bolsa llena de botellas de sidra y algunos quesos artesanales del pueblo vecino. Su presencia era como un torbellino alegre que llenaba la casa, pero también como una sombra que hacía que Carmen se sintiera atrapada en una vida que ya no le bastaba. Durante la comida, Javier contó sus peripecias en el mercado, mientras Manú y Carmen intercambiaban miradas cargadas de significados ocultos. Cuando Javier preguntó con una sonrisa burlona: «¿Y tú, Carmen? ¿Qué te trae esa cara tan pensativa? ¿Has encontrado algún misterio en el campo, o solo el calor te tiene atontada?». Ella rió tímidamente, pero sintió como sus mejillas ardían bajo la mirada inquisitiva de Manú, que le lanzó una sonrisa cómplice, casi un reto. La tarde se deslizó entre pequeñas tareas y silencios llenos de tensión.
Carmen ayudó a Manu a arreglar un viejo tractor, y mientras trabajaban, la proximidad de sus cuerpos hacía que el aire se electrificara. Sus manos se rozaban accidentalmente, y en cada contacto, una corriente invisible parecía recorrerlos a ambos. Cuando Javier decidió echarse una siesta, Carmen y Manu quedaron solos de nuevo. Él la invitó a dar un paseo por el bosque cercano, donde los rayos del sol filtraban la luz entre las hojas, creando un mosaico dorado en el suelo. Mientras caminaban, Manu habló de sus sueños, de la vida sencilla pero intensa que llevaba, y Carmen escuchaba fascinada, sintiendo que cada palabra era una promesa de algo distinto, algo salvaje y libre. De repente, Manu se detuvo junto a un arroyo y, sin pensarlo, tomó la mano de Carmen. Su tacto era cálido y firme, y ella sintió como el corazón le latía con fuerza desbocada. Carmen, susurró él, ¿sabes que el peligro tiene su encanto? A veces, las mejores historias empiezan cuando nos atrevemos a cruzar la línea. Ella lo miró a los ojos, y en ese instante entendió que no había vuelta atrás. Pero justo cuando estaban a punto de acercarse más, un ruido entre los árboles los sobresaltó. Una figura apareció a lo lejos, observándolos en silencio. Era Javier. Los tres se quedaron congelados, como personajes atrapados en una escena de suspense. Carmen sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor mientras la sombra de la traición empezaba a tomar forma. ¿Sería este el fin de su secreto o apenas el comienzo de un juego mucho más peligroso? El silencio se apoderó del bosque como una manta pesada. Javier, con el ceño fruncido y los ojos brillantes de una mezcla entre sorpresa y sospecha, avanzó unos pasos hacia ellos. Carmen sintió que sus piernas temblaban, pero no se atrevió a apartar la mirada ni de Manu ni de su marido. El aire se volvió denso, casi irrespirable, y hasta el canto de los pájaros pareció detenerse por un instante. Manu apretó suavemente la mano de Carmen, como si quisiera transmitirle calma, aunque en su rostro se dibujaba una sombra de inquietud. Javier, no es lo que parece, intentó explicar con voz firme pero sin perder la compostura de campesino seguro de sí mismo. Javier dio un paso atrás, respiró hondo y soltó una risita seca. ¿No es lo que parece?, repitió con sarcasmo. Pues vaya, Manu, parece que la primavera ha llegado antes de tiempo al caserío. Carmen, ¿me vas a explicar qué está pasando? Carmen tragó saliva y sintió que el calor se extendía por sus mejillas, pero también una extraña mezcla de desafío y liberación. Javier, cariño, empezó con voz temblorosa pero controlada, hay cosas que no entiendes, cosas que han estado dormidas mucho tiempo y que necesitan salir a la luz. Él la miró fijamente, intentando adivinar las palabras que no se decían. Y luego su mirada se posó en Manu, que permanecía impasible, con sus brazos cruzados y una sonrisa ladeada que parecía esconder algo. ¿Y tú qué?, preguntó Javier, señalando al primo. ¿Vienes aquí a romper la paz de nuestro hogar, o qué? Manu se acercó un poco más, con la calma de quien sabe que tiene las cartas ganadoras. No vine a romper nada, Javier. Solo vine a recordarle a Carmen que la vida tiene otras formas de latir, otras maneras de sentir. En ese instante, Carmen notó cómo la tensión entre los dos hombres crecía, y decidió intervenir para evitar que la escena se convirtiera en un enfrentamiento. Por favor, dejemos las palabras duras para luego. No quiero pelear con ninguno de los dos. Solo quiero entender qué es lo que realmente quiero, y eso no puedo hacerlo sola. Javier la miró con una mezcla de dolor y desconcierto, mientras Manu extendía la mano hacia ella, invitándola a elegir un camino diferente. De repente, un sonido extraño, como el crujido de una rama seca, llamó la atención de los tres. Los tres giraron la cabeza hacia el origen del ruido, pero no vieron nada. La amenaza invisible flotaba en el aire, y en ese momento, Carmen comprendió que ese día no solo cambiaría su vida, sino que también pondría en marcha una cadena de acontecimientos que ninguno podría controlar. Mientras caminaban de regreso a la casa, el sol comenzaba a ocultarse tras los viñedos, tiñendo el cielo de un rojo intenso. En el silencio que los envolvía, solo un pensamiento rondaba la mente de Carmen: ¿qué secretos todavía ocultaba San Vicente? Y, sobre todo, ¿qué precio estaría dispuesta a pagar para descubrirlos? El misterio acababa de comenzar. La noche cubrió San Vicente de la Sonsierra con su manto oscuro, y la casa del caserío parecía más silenciosa que nunca, como si el viento mismo temiera romper la tensión que se había instalado en el aire. Carmen se movía con cautela por la cocina, vistiendo una blusa de lino blanco que dejaba entrever la suavidad de su piel y una falda larga que rozaba sus tobillos, dejando al descubierto unos elegantes zapatos de tacón bajo.
algo fuera de lugar en aquel entorno rústico, pero que ella llevaba como un pequeño acto de rebeldía silenciosa. Manu estaba sentado a la mesa, con los codos apoyados y la mirada fija en un punto indefinido, vestido con una camiseta básica y unos vaqueros gastados que apenas disimulaban sus piernas fuertes y el cuerpo trabajado bajo el sol. Sus manos, grandes y ásperas, se entrelazaban nerviosamente, revelando una inquietud que contrastaba con su habitual seguridad. Carmen se acercó y, con voz suave, intentó romper el hielo. ¿Crees que Javier sospecha algo más?, preguntó, mientras jugaba con el colgante de plata que llevaba en el cuello. Manu levantó la mirada y esbozó una sonrisa irónica. Si sospecha, lo oculta bien. Pero en estos pueblos, los secretos no duran mucho. Es cuestión de tiempo antes de que todo salga a la luz, y entonces, las cosas serán difíciles. Ella suspiró y se sentó frente a él. Nunca pensé que algo así me pasaría. Siempre creí que mi vida sería sencilla, sin sobresaltos. Pero contigo, es diferente. Hay una chispa que no puedo apagar. Él ladeó la cabeza y la observó con una mezcla de admiración y deseo contenida. La vida está para sentirse viva, Carmen. No para sobrevivirla. Y tú mereces más que una existencia gris. En ese momento, la puerta se abrió de golpe y Javier entró, con la cara aún sonrojada por la sidra, pero con una expresión más seria que de costumbre. ¿De qué estáis hablando?, preguntó, con una voz que intentaba ser casual, pero que sonaba tensa. Carmen y Manu intercambiaron una mirada rápida, conscientes de que el equilibrio era frágil. Nada importante, respondió Carmen, levantándose y pasando cerca de Javier, dejando que sus caderas rozaran ligeramente su brazo, un gesto sutil pero cargado de significado. Javier la miró con una mezcla de celos y frustración, y murmuró, a veces creo que no te conozco en absoluto. Carmen se detuvo y, con una sonrisa que mezclaba picardía y tristeza, replicó, quizás es que nunca me has visto realmente. La tensión en la habitación era palpable, y aunque las palabras no se dijeron, los tres sabían que la paz había quedado rota para siempre. Más tarde, cuando Javier se retiró a su habitación, Manu se acercó a Carmen y susurró al oído, esto no ha hecho más que empezar. Pero, ¿estás dispuesta a seguir adelante? Ella sintió un escalofrío recorrer su cuerpo, una mezcla de miedo y excitación. Sí, contestó, con la voz temblorosa pero decidida. Estoy lista, y mientras la luna iluminaba la noche con su luz plateada, una sombra misteriosa se deslizó entre los árboles que rodeaban la casa, observando cada movimiento, cada suspiro. Un secreto oculto en San Vicente esperaba pacientemente para ser descubierto, y con él, un peligro que ninguno de ellos podría imaginar. ¿Quién acechaba en la oscuridad? ¿Y qué verdad enterrada estaba a punto de salir a la luz? El próximo capítulo prometía respuestas, y más preguntas. Las primeras luces del amanecer dibujaban suaves pinceladas doradas sobre los tejados de San Vicente de la Sonsierra, mientras en la cocina del caserío, Carmen se preparaba para enfrentar un día que prometía ser tan intenso como la noche anterior. Vestía una blusa de seda color marfil, que acariciaba su piel con delicadeza, dejando al descubierto parte de su cuello y clavículas, y una falda lápiz en tono verde botella que acentuaba la curva de sus caderas con elegante sutileza. Sus zapatos, unos salones de tacón medio en piel suave, hacían un contraste atrevido con la rusticidad que la rodeaba. Una pequeña declaración de su deseo de no perderse a sí misma en aquel mundo que parecía querer atraparla. Manu apareció en la puerta con su típica camisa de franela arremangada, los músculos de sus brazos marcados por el esfuerzo del trabajo en el campo, y una sonrisa que ocultaba más de lo que revelaba. En sus ojos, sin embargo, brillaba una preocupación que no podía disimular. Buenos días, prima, dijo con voz grave. Hoy será un día decisivo. Carmen asintió, sintiendo que el peso de sus decisiones comenzaba a apretar. Mientras desayunaban en silencio, el reloj parecía marcar un ritmo diferente, más acelerado, como si el tiempo mismo quisiera empujarlos hacia un punto sin retorno. De repente, un golpe seco en la puerta interrumpió la calma. Era don Emilio, el alcalde del pueblo, un hombre de mirada severa y voz grave que parecía llevar consigo el peso de todas las verdades no dichas de San Vicente. Necesito hablar con vosotros, anunció sin preámbulos. Hay cosas que deben aclararse antes de que sea demasiado tarde. La atmósfera se volvió aún más tensa. Carmen sintió que un torbellino de emociones la atravesaba, miedo, anticipación y una extraña mezcla de esperanza y peligro. Don Emilio reveló que en las últimas semanas se habían escuchado rumores sobre la vida en el caserío, chismes que amenazaban con desatar una tormenta en el pueblo.
Pero lo que realmente preocupaba era que alguien había desaparecido cerca del río, y las miradas se habían vuelto hacia ellos. Manu frunció el ceño y contestó con voz firme: nosotros no tenemos nada que esconder. Pero sabemos que hay secretos enterrados en este pueblo que nadie quiere sacar a la luz. Carmen sintió que la verdad comenzaba a aflorar, como un río subterráneo que busca abrirse camino hacia la superficie. Pero también sabía que con cada secreto revelado, el peligro crecía, y que sus vidas podrían cambiar para siempre. Mientras don Emilio se retiraba, dejando tras de sí una estela de incertidumbre, Carmen y Manu se miraron con la determinación de quienes están dispuestos a enfrentarlo todo, aunque el precio sea alto. En ese momento, en la penumbra de un callejón cercano, una figura encapuchada observaba la escena con ojos fríos y calculadores. Su sonrisa apenas perceptible prometía que la verdadera batalla apenas comenzaba. ¿Quién era aquel misterioso vigilante? ¿Qué oscuros planes tramaba? Y, sobre todo, ¿hasta dónde estarían dispuestos a llegar Carmen y Manu para proteger lo que ahora ardía en sus corazones? La historia, sin duda, estaba lejos de terminar.